un testimonio. Díganlo conmigo. Establece un testimonio. El Salmo 78 nos habla de esto y vamos a abrirlo en un ratito más. Quiero que hablemos de este tema. Es muy importante para el cristiano establecer un testimonio de nuestro paso por este mundo. Como personas, como familias, como iglesia, tenemos que establecer un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué es? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace? Ahorita lo vamos a ver durante la plática. Pero para entender un poquito de lo que estamos hablando, de lo que les quiero compartir hoy, quiero que recuerden que cada cultura a lo largo de los siglos se ha esforzado por dejar un testimonio de su propia grandeza, de sus conocimientos, de sus riquezas. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, ¿verdad? Al día de hoy todavía existen esas pirámides que fueron levantadas hace 4 o 5 mil años y recuerdan la grandeza del imperio egipcio, de los faraones y todo eso, ¿verdad? Hay, por ejemplo, la muralla china, que todavía está en nuestros días, tiene más de 2000 años y es un testimonio vivo de la grandeza de una dinastía muy poderosa en el imperio chino llamada la dinastía Ming, que sostuvo una guerra por muchísimas décadas en contra del país vecino que era Mongolia, contra los mongoles, y estos emperadores chinos construyeron esa enorme muralla china que se ve desde el espacio, los astronautas la pueden ver. Es un testimonio de la cultura y de lo que lograron hacer estas personas. Recordamos también, ahora podemos ver todavía las calles y algunos edificios viejos de Roma, por ejemplo, que del Coliseo Romano, algunos edificios de lo que fue el poderosísimo Imperio Romano, quedan algunas calles adoquinadas. De hecho, esta imagen es un pedacito de una de las calles de Roma que están así adoquinadas desde hace más de 1700 años. Entonces, quedan todavía testimonios de la cultura, de la grandeza, del poder humano que llegaron a tener algunas de estas culturas. En México y en Sudamérica tenemos muchísimos testimonios de esas culturas, ¿verdad? Están las pirámides de Teotihuacán, la pirámide del Sol, de la Luna, la pirámide en Chichén Itzá, está Cusco en Perú, por ejemplo, está Machu Picchu también en Perú. O sea, por todos lados hay vestigios, testimonios vivos que nos hablan a nosotros acerca de lo que fueron todas esas culturas, de lo importante, del peso tan grande que en ese tiempo tuvieron esas culturas. Jesucristo no dejó pirámides, no dejó edificios, no dejó casas por una sencilla razón que Él mismo estableció. Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo. Su reino no era un reino físico, su reino no tenía que ver con la grandeza de los reinos humanos, su reino era espiritual, era de carácter espiritual, no era de este mundo. Así es que por ser un reino de carácter espiritual, este reino de Jesucristo ha trascendido a lo largo de la historia, ha trascendido por más de 2000 años, es real, es verdadero y sigue exactamente igual hasta el día de hoy después de 2000 años. Y la prueba es, pues que aquí estamos nosotros, ¿verdad? No le veo a ninguno de ustedes cara de momia egipcia. No le veo a nadie cara de ofrenda inca, ¿verdad? Bueno, en general, vamos a decir. No somos una reliquia de hace 2000 años. Somos personas en este tiempo, en esta generación, en este momento histórico que nos tocó, pero somos nosotros un testimonio vivo de que el reino de Jesucristo es eterno, es permanente y va a durar por toda la eternidad. Así es que para hablar acerca de algunas de las verdades de lo que es un testimonio, de la importancia de establecer un testimonio, quiero que vayan conmigo al Salmo 78. Vamos a ver un poquito. Este es un salmo precioso, el Salmo número 78, el salmo escrito por Asaf.
Este salmo no está escrito por David, es un salmo escrito por un hombre llamado Asaf. Como breviario cultural les diré, para que sepamos un poquito, Asaf era uno de los principales músicos del templo en el tiempo del rey David. Asaf era el músico principal, era el líder de alabanza, era el que dirigía las alabanzas, era el Benji, vamos, para que me entiendan. Era el que dirigía todo ahí en el templo, era Asaf. Y este salmo, si ven ahí en sus Biblias, donde empieza el salmo, no sé si todas las Biblias lo tengan, pero la mía sí, dice masquil de Asaf. ¿Sí lo ven? Masquil de Asaf. Antes de empezar el salmo, y en el título dice masquil de Asaf. ¿Qué significa masquil o qué era un masquil? Un masquil era un cántico, pero que más que cántico de alabanza o cántico de adoración, un masquil era un cántico de instrucción. Era un cántico, era un poema de instrucción. No era de alabanza hacia Dios, sino era de instrucción al pueblo. Los cantantes, los cantores hacían la ley o hacían las instrucciones para el pueblo en forma de canción, para que se le quedara pegadita la melodía a la gente y de esa manera también les ayudaran a memorizar. Así es que este es un masquil, es decir, un salmo de instrucción. ¿Estamos? Ok, ya aprendieron algo nuevo hoy por lo menos. Un masquil es un salmo de instrucción. Así es que Asaf escribe, por supuesto, inspirado por Dios, estas palabras. Y vamos a ver en primer lugar cómo se establece un testimonio de Dios. ¿Cómo establecemos o cómo se estableció el testimonio de Dios? Empieza el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Quién se las platicó? Los padres. Nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? Me la contó mi padre, la puso en mi corazón y me dio las órdenes de que yo se las enseñe a mis hijos. El testimonio de Dios, el testimonio de Dios que trasciende generaciones. Dijimos que en una cultura o en un reino, para que pueda permanecer su memoria y trascender a lo largo de los siglos, es muy importante establecer un testimonio. En el versículo 5 de este salmo vemos que Dios trata este testimonio, Dios pone este testimonio en dos partes. Primero dice, en Jacob, estableció testimonio en Jacob. Dios establece este testimonio en la tercera generación. No lo hizo en la primera. Sería muy interesante. Yo buscaba y decía, ¿por qué no dice que estableció el testimonio en Abraham, que es el padre? Pero tampoco lo hizo en Isaac, que es el hijo de Abraham, sino que lo hizo en Jacob, que es el tercero de la dinastía. ¿Por qué en Jacob? Si el pacto, la promesa original fue para Abraham, pero dice que estableció la ley, el testimonio en Jacob. Y yo entendí esto en la palabra de Dios. Abraham e Isaac, para ellos era un pacto, era una promesa. Era algo que iba a suceder. Abraham era casi de 100 años y no tenía hijos. Y Dios le dice, voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas en los cielos.
Y si alguien puede contar la arena del mar, entonces podrá contar tu descendencia. Abraham de 100 años dice, pues si no tengo ni siquiera hijo, lo único que tengo más parecido a un hijo es mi mayordomo que vive junto a mí desde hace muchos años. Era un pacto. Todavía no se convertía en un testimonio, era solamente un pacto. El pacto se renueva con Isaac. Viene la intervención de Dios, por supuesto, y a este ancianito con su esposa ancianita les nace un hijo llamado Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, pero no es donde se afirma el testimonio de Dios. Isaac se levanta, tiene un montón de cosas ahí con su hermano gemelo, con Esaú, y Dios lo aparta, lo levanta, y Dios confirma el pacto que hizo con Abraham, lo confirma con Isaac. Pero dice Asaf en este Salmo 78, él estableció testimonio en Jacob, porque Jacob, la tercera generación del pacto, Jacob le nacen 12 hijos, 12 príncipes, y de esos 12 hijos se establece y se multiplica y empieza a crecer la nación. Las estrellas del mar, la arena empieza a crecer a partir de Jacob. ¿Me entienden? El testimonio es algo que ya pasó físicamente, es algo que ya se puede ver. Antes era el pacto, era una promesa, no era testimonio en Abraham, no era testimonio en Isaac. En Jacob se hace testimonio, 12 hijos con sus mujeres, con sus hijos, llegan 40, y cuando salen de Egipto, después de 400 años, salen más de 2 millones de personas. Para este tiempo que Asaf está escribiendo, ya pasaron otros 1000 años, y ya no se puede contar cuánta gente hay, descendientes de Abraham, pero el testimonio se establece en Jacob. Ahí ya se puede medir, ya se puede ver. Se ve que en Isaac, con Jacob, con sus 12 hijos, ya se forma esa gran nación que Dios había prometido. Así es que Dios establece no una promesa, sino un testimonio en Jacob, porque el testimonio es el cumplimiento de una promesa. El testimonio es el cumplimiento de una promesa. No me digan, pero a algunos de ustedes les ha pasado eso, que de pronto ustedes saben que hay una promesa de parte de Dios y están orando y orando y orando, y es promesa. ¿Qué pasa cuando esa promesa se vuelve realidad? Dios te dijo, yo soy tu sanador, y tú dijiste, Señor, yo creo con todo mi corazón. Había una promesa, y de pronto, pum, sanas. De pronto tus seres amados se convierten al Señor. De pronto tu situación financiera se restablece. De pronto tu matrimonio otra vez empieza a florecer. Era una promesa primero, pero cuando ves el cumplimiento de la palabra, entonces dices, yo quiero dar un testimonio, ¿verdad? Algunos echan su testirollo, pero dices, yo quiero dar un testimonio. Cuando das un testimonio es porque ya sucedió. Es porque dices, yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Ese es un testimonio. Ya pasó, ya lo tienes. Es algo que ya estás viviendo realmente. Así es que un testimonio, hermanos, es el cumplimiento de una promesa. Dios establece en Jacob. Les dije que eran dos partes. La segunda parte, la ley. Dice, la segunda parte de este testimonio es que puso ley en Israel. Puso ley en Israel. Era otra promesa que había que cumplir, y se cumplió cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. Una ley para aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Era una ley que debía de pasarse de generación en generación. Así es que el testimonio de Dios, hermanos, no era establecer un imperio poderoso terrenal, sino una nación de carácter primeramente espiritual, que viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Una nación, un pueblo, del cual ahora nosotros somos parte, que aprenda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el testimonio. El hecho de que cada uno de ustedes esté aquí sentado en esta tarde y yo aquí de pie hablándoles las mismas verdades, eso es un testimonio de que la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumplió. Se cumplió.
Yo voy a edificar mi iglesia, dijo Jesús. Era la promesa. Era la promesa. Se la dijo a Pedro. Tú eres Pedro. Pero yo voy a edificar mi iglesia, le dijo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 2000 años después, aquí estamos. En 2000 años, muchos imperios han caído, han fracasado. Fracasó el imperio grecorromano, fracasaron los persas, fracasaron los asirios, fracasaron todos los imperios, el germano, todos los imperios del mundo han caído, se han levantado y han ido fracasando. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí estamos nosotros como parte de ese testimonio de Dios. Somos parte del testimonio que Dios estableció en Jacob. Y ahora nosotros somos parte de ese testimonio, porque la promesa decía, en ti, se lo dijeron a Abraham, serán benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. La familia García, incluida. La familia Serrano, incluida. La familia Gallegos, incluida. La familia Vázquez, incluida. La familia Navarro, incluida. La familia Rivas, incluida. Los Carpinteiros, por supuesto. Los otros no sé. No, bueno, sí, todos. Incluidos. Los Luna, incluidos. Los González, incluidos. Los Damián, incluidos. En ti serán todas las benditas todas las familias de la tierra. Se lo dijo Abraham como una promesa. 5000 años después, aquí estamos. ¿Hemos sido bendecidos? ¿Nos ha alcanzado la bendición? Pregunto al respetable público. ¿Nos ha alcanzado la bendición de Dios? ¿Se cumplió la promesa de Abraham? Entonces nosotros somos un testimonio. Nosotros, mi familia, el hecho de que estemos aquí sentados en este lugar ahora, somos un testimonio vivo de lo que Dios estableció desde el principio. ¿Para qué sirve establecer un testimonio? Punto número 2, el versículo 6 del Salmo 78 que estamos viendo. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guardan sus mandamientos. Leanlo conmigo estos dos versículos, por favor, en voz alta. Vamos a leerlo juntos. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es muy importante, hermanos, que establezcamos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia, para que lo sepa ¿quién? La generación venidera, dice el versículo 6. Para que la generación venidera sepa, y los hijos que les nacerán a ellos sepan. Y a lo mejor tú dices, ay, es muy temprano para estar pensando que mis niños, ¿quién tiene los más chiquitos aquí? Esta pareja, Nicolás y Zaira. ¿Qué edad tiene tu más grande? 5 años. ¿Ya estás pensando en tus nietos? No, hombre, con trabajos va saliendo del kinder. ¿Qué va a estar pensando en nietos? Pero Dios ya está pensando en los nietos de esta familia. Y el testimonio que ellos están estableciendo no solamente va a alcanzar a sus niñas, sino va a alcanzar también a los hijos que ellas tengan cuando crezcan. Ay, pastor, tan chiquitas, ya me las anda casando. Yo no, es la ley de la vida. Dios lo va a hacer para que lo sepan. Para eso se establece un testimonio, para que la generación que viene y los que van a nacer después sepan lo que Dios ha hecho. La fuerza de la verdadera iglesia del Señor, hermanos, está basada en el testimonio de vidas cambiadas, de vidas transformadas, de cambios en la conducta de nosotros. Mucha gente se sorprende de ver ahora a gente dentro de la iglesia y dice, oye, pero si ese era un tranza.
Era tinieblas, pero ahora es hijo de la luz. Porque él entendió lo que la palabra de Dios dice: el que robaba, no robe más, sino trabaje para que le alcance para bendecir a su familia y le alcance para compartir a otros. Ya no roba, ahora trabaja y hasta viene con despensa para ayudar a los demás. ¿Qué sucedió? Una transformación de actitud. Oye, pero yo conocí a esa persona, era un grosero, hombre, no se le salía de 10 palabras, 15 eran malas. ¿Era malediciente? Sí, pero se encontró con Jesucristo y Jesucristo transformó su vida. Y ahora hay un testimonio y él puede decir: yo era un malediciente, ahora bendigo a Dios. Oye, pero si dice que vaya a tu iglesia, ese despotricaba de Dios y decía que Dios no existe y era un ateo y no sé qué tanto. Pero ahora, por el testimonio que tiene, ahora él viene y adora al que vive por los siglos de los siglos. La vida de la iglesia se caracteriza, hermanos, por vidas transformadas. No por venir solamente a ocupar un lugar en un asiento. Son vidas transformadas, vidas que hemos dejado del pasado y Dios nos ha dado la oportunidad de rehacer nuestras vidas. Y hemos cambiado conductas y hemos cambiado malos hábitos. Oye, yo conozco a ese que va a tu iglesia, era el borracho de la esquina. Era el borracho de la esquina. Ahora ya no se emborracha con alcohol, ahora es lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. El testimonio, la fuerza de la verdadera iglesia de Cristo, hermanos, está basada en la transformación de la gente. La nueva generación empieza a percibir entonces el cambio, aprende a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos también tendrán que poner su confianza en Dios y no se van a olvidar de las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nuestros hijos empiezan a percibir cuando estableces un testimonio de tu vida personal, cuando tu vida se convierte en un testimonio real de lo que Dios puede hacer en una persona, entonces la siguiente generación aprenderá a confiar en Dios. Pero este testimonio tiene que ser firme. Nuestra siguiente generación no puede vernos hoy sí, mañana quién sabe y pasado mañana a lo mejor. El testimonio de un cristiano tiene que ser firme. Todos los días, todo el tiempo, con el testimonio de Dios, mis amados hermanos, no se puede jugar. Porque Él no jugó con nuestra salvación. El sacrificio de Cristo en esa cruz no fue un juego, no fue un chiste. Jesús no estuvo dudando. ¿Lo hago o no lo hago? Hoy, bueno, sí, Señor, voy a la cruz. No, mejor no. Señor, voy a pagar por los pecadores hoy y mañana. No, mejor ya no, Señor, ya me arrepentí, mejor quítame. No, Jesús no jugó con nuestra salvación. Jesús no jugó con nuestro destino eterno. Jesús no dudó con nuestra vida eterna. ¿Por qué entonces a veces como cristianos jugamos con el testimonio de Dios? Y tenemos en poco lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio de Dios tiene que ser firme. Firme, el Salmo 93:2 dice: firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. En ocasiones se nos hace muy fácil, hermanos, entrar y salir del testimonio de Dios en nuestras vidas. Se nos hace cosa ligera ver que nuestros hijos están percibiendo todo lo que sucede. No es solamente lo que sus ojitos ven y lo que sus oídos escuchan, es lo que el Espíritu percibe de nosotros, lo que el Espíritu de nuestros niños percibe de nosotros. Tenemos que entender que el reino de Dios en nuestras vidas es un reino espiritual. No es asunto que lo podamos discernir carnalmente en nuestras emociones o en nuestra conducta. Vean lo que dice 1 Corintios 2:14, por favor. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se tienen que discernir, ¿cómo? Espiritualmente.
Cuando tú quieres entender a Dios con tu mente, no puedes. Cuando tú quieres entender estas verdades de Dios con tu mente, dices, eso está loco, eso es una locura, no se puede. Porque las cosas del Espíritu se deben de discernir espiritualmente. Escuchen por favor esto que les voy a decir, hermanos. Escúchenlo con atención, sobre todo los que son padres. Nuestros hijos tienen su espíritu. Dios puso su espíritu en ellos desde que nacieron. Esto ya se los he dicho un par de veces. El espíritu no tiene edad. Los bebés que están ahí en cunero no tienen un espirititito. Y los que estamos aquí ya más viejos tenemos un espiritutote. El espíritu no se puede percibir humanamente. El espíritu es, punto. El espíritu es el mismo que Dios sopla cuando se concibe la vida, y es el mismo espíritu que es recogido cuando la vida física cesa sus funciones en la tierra y es vuelto nuevamente a Dios. Es el mismo, no tiene cambio. Lo expresamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque un espíritu de un bebé, aunque es el mismo que el que yo tengo ahora, él todavía está muy chiquito para expresarse. Por eso las hermanas de cunero les dan lecciones de escuela bíblica a los niños. Y alguna vez, no aquí, en otra iglesia, me decía un hermano, es que yo me siento ridículo leyéndole la Biblia al bebé. Digo, es que no se le estás leyendo al bebé, se le estás leyendo al espíritu del bebé. Y el espíritu del bebé percibe las cosas que son del espíritu porque viene de Dios. Los bebés perciben en su espíritu cuando la mamá, el papá, la iglesia está cantando alabanzas a Dios. El espíritu lo percibe, por supuesto que sí. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Tú me formaste y me conociste, ¿dónde? En las entrañas de mi madre, en el vientre de mi madre. O sea, ya había una comunicación con Dios. Ya estaba establecido ese vínculo espiritual entre Dios y nosotros, entre Dios y nuestros niños. Cuando nosotros, como adultos, hermanos, padres en la casa, yo discuto, yo peleo con mi esposa, y tú dices, es que estamos peleando aquí, mis hijos no nos oyeron. No, es que no es asunto de que te oyeron, es asunto de lo que su espíritu está percibiendo de sus padres. Muy diferente. No es asunto de que no te vean, no es asunto de que no se den cuenta, es asunto de lo que ellos están, su espíritu está absorbiendo de ti. Tú puedes decir como padre, yo puedo seguir con mis conductas, yo puedo seguir echándome mis tragos, echándome mi pisto, echándome mi narizazo, echándome lo que sea, mi polvito, lo que quieras echarte. Yo lo puedo hacer siempre y cuando mis hijos no me vean. Puedo estar yo metido en la lujuria, en la pornografía, en el adulterio, siempre y cuando mis hijos no se den cuenta. Eso es asunto de mi vida personal, dicen. Y lo puedes hacer a 1000 millas de distancia de tus hijos. Tus hijos empiezan a crecer, llegan a la adolescencia y te das cuenta que empiezan a repetir los mismos patrones de comportamiento que tú hiciste cuando pensaste que nadie te veía. ¿Por qué? Porque no es asunto de que ellos te vean o no te vean, es asunto de lo que tu testimonio de vida está impregnando en el espíritu de tus hijos. Esto es importantísimo, hermanos. Si logramos entender un poquito de esto, la vida de muchos de nosotros va a cambiar, y la vida de muchos de estos niños va a cambiar, y la vida de los hijos de estos niños que todavía ni siquiera se asoman por ahí va a cambiar desde hoy. ¿Por qué? Porque cuando Dios establece un testimonio, lo hace de manera eterna y permanente. Si yo establezco un testimonio de vida en este momento con Dios, ese testimonio de vida va a alcanzar a mis hijos, a los hijos de sus hijos, tercera, cuarta generación, hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios, hasta que Cristo venga por nosotros. Muchos también piensan que con solamente mandar a los hijos a la iglesia
ya la hicimos. Bueno, pues yo no voy, yo soy acá, yo tengo lo... Pero que mis hijos vayan, para que les enseñen a ser gentes buenas. A la iglesia no venimos a aprender a ser gente buena. Malas noticias. Aquí no venimos a aprender a ser gente buena. Aquí venimos a aprender a confrontarnos con la palabra de Dios. Aquí vengo a reconocer lo que he hecho malo delante de Dios. Aquí vengo a declararle al Señor, y si Él me tiene que avergonzar por lo que hice, me aguanto la vergüenza, le pido perdón y me reconcilio con Dios. A eso vengo a la iglesia. A buscar ese consuelo, a buscar ese alivio, a buscar la fortaleza que necesito para seguir estableciendo mi testimonio de vida a favor de mi siguiente generación y de las generaciones que vienen por delante. Pero de pronto perdemos el panorama de las generaciones que tenemos por delante y nos enfrascamos solamente en lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuál es la consecuencia, en tercer lugar, de no establecer un testimonio real en Cristo? Hay consecuencias. Hay consecuencias si no establecemos un testimonio. Salmo 78, vamos al versículo 8. Dice: y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Una descripción, estos versículos, de una generación que todavía tiene rastros y secuelas en nuestros días, hermanos. Una generación contumaz. Contumaz significa alguien que, a pesar de estar viendo sus propios errores, insiste en mantenerse en sus propios errores. Una vez que yo sé que algo está mal en mi vida y ya me lo dijeron y el Señor ya me confrontó, el Señor ya me lo puso bien clarito y ya vi en la Biblia que lo que estoy haciendo está mal y todavía lo sigo haciendo. Eso se llama ser contumaz. Una palabra muy elegante. Hay otras palabras que describen mejor eso, pero esta es una palabra muy elegante. Alumnos de mi clase de viernes, este es un eufemismo. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para escuchar la voz de Dios. Esta es la clase de generación, hermanos, que vamos a levantar cuando no tenemos cuidado de establecer un testimonio de vida real en Cristo. Como cuando nosotros como padres se nos hace algo muy fácil seguir en nuestros caminos torcidos, jugar con el testimonio de Dios. No podemos ser espectadores de lo que sucede a nuestro derredor. No podemos estar años en la iglesia y seguir viviendo de la misma manera desordenada, como si nada pasara, como si lo que oímos no tuviera ningún efecto en nosotros. Esta generación actual, hermanos, no hablo de nosotros nada más, estoy hablando de la generación actual que estamos viviendo en este tiempo en todos lados, sobre todo en este país. Esta generación actual está tan ensimismada en sus propios logros, en sus propios bienes, contagiados por la adicción del mundo al dinero, a las cosas materiales, que estamos en una generación como lo estuvo la iglesia de la Odisea, allá en Asia Menor, cuando en Apocalipsis capítulo 3 el Señor tiene que hablarle a la iglesia de la Odisea. Déjenme leérselos. Apocalipsis 3:15. Era una ciudad muy rica, muy próspera, había mucho dinero en esa ciudad, era un puerto de intercambio comercial, muchísimo dinero. Pero Dios le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, es decir, que establezcas un testimonio de vida real, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es necesario, hermanos, establecer un testimonio sobre la verdad de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. El versículo que leímos en el Salmo 78 habla de los hijos de Efraín. Dice que los hijos de Efraín eran arqueros, armados, gente de guerra, pero en el día de la batalla le dieron la espalda a Dios y no quisieron seguir peleando por Dios. No quisieron seguir peleando por el que los había sacado de Egipto. No quisieron seguir peleando por el que los había sustentado en el desierto. No quisieron seguir peleando por el que había hecho llover pan en medio de la nada. No quisieron seguir peleando por aquel que les dio agua de la roca. Se les hizo cosa fácil. Y dice que Efraín le dio la espalda. Sus hombres de guerra. Cuando era tiempo de guerra, cuando era tiempo de ir a defender el pacto de Dios, los hombres de Efraín le dieron la espalda a Dios. Este versículo probablemente se refiera cuando 10 tribus de las 12 de Israel, 10 tribus después de Salomón, decidieron rebelarse en contra del trono de Dios que había sido confirmado en David. 10 tribus de 12, un porcentaje altísimo. 10 tribus que se les conoce como los hijos de Efraín dijeron: nosotros no vamos a defender el trono de David. Y no se dieron cuenta que no estaban en contra del trono de David, sino en contra de la promesa de Dios. Porque no era asunto de David, era asunto de Dios. Porque después de ese trono, en el linaje de David, iba a venir el Salvador de todo el universo. Y la visión tan cerrada de estas tribus no se dieron cuenta el alcance tan tremendo del pacto que Dios había establecido con David por sus generaciones. Y se preocuparon más por lo que había hecho David bien y mal, y dejaron de ver el pacto de Dios y le dieron la espalda en el tiempo de la guerra. La consecuencia desastrosa. Las 10 tribus de Israel forman la nación de Israel, y las 2 tribus que quedan aquí abajo, Judá y Benjamín, forman lo que era la nación de Judá. Israel, las 10 tribus son destruidas, conquistadas y aniquiladas por el imperio asirio. Cuando tú tienes el testimonio de Dios en tu vida y se te hace cosa ligera darle la espalda a Dios, al pacto de Dios, a la promesa de Dios, las consecuencias para tus generaciones son terribles. Hay una consecuencia. No podemos echar atrás el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Hombres y mujeres que vieron las maravillas de Dios, vieron cómo Dios puso mesa en el desierto para que su pueblo comiera, vieron todo lo que Dios hizo. Y después de haber peleado tantas batallas, y después de ver cómo Dios literalmente abría el mar delante de ellos, le dieron la espalda en el día de la batalla. No eran cualquiera los hijos de Efraín, era gente armada, eran arqueros, era gente de guerra. Y años después sus generaciones lo siguen pagando. ¿Saben quiénes son las generaciones de los hijos de Efraín? Siria, Damasco. Y si abren el periódico, no, ya periódico ya no se usa, ¿verdad? Bueno, si ven CNN o las noticias, vean lo que está pasando en Siria. Vean lo que está pasando en Damasco. Y no ahorita, por 5,000 años ha pasado lo mismo. Y han sido destruidos una y otra y otra y otra vez. Un remanente de eso. ¿Saben quiénes eran? En el tiempo de Jesús, los samaritanos.
los de Samaria, de Siria. ¿Y cómo trataban a los samaritanos en el tiempo de Jesús? Lo vemos en los evangelios, ¿no? Era la gente despreciada. ¿Se acuerdan la imagen de Jesús en el pozo de Jacob? ¿Quién vino al calor del día, a las 12? Una mujer samaritana. ¿Por qué a la hora del calorón? Porque no podía ir a otra hora, porque a la hora fresquita de la mañana iban las que tenían derecho, las judías. Y en el calorón de mediodía la pobre tenía que ir porque era samaritana. Estaba pagando decenas de generaciones después que los hijos de Efraín le habían dado la espalda a Dios en el tiempo de la guerra. ¿Cómo queremos que esta iglesia, hermanos, llamada Vida Nueva de South Bend, trascienda en la historia mientras viene el Señor por nosotros? ¿Qué se va a decir de esta generación de cristianos, de todos los que estamos aquí ahorita? ¿Qué se va a decir de nosotros dentro de 50 años? La mayoría de nosotros ya, bye bye. A lo mejor yo ya estoy de abono en uno de esos arbolitos que sembramos esta semana. Ahí me ponen ahí. Si es que estoy aquí. Esa es mi voluntad. Voy a hacer mi testamento, ¿verdad? No les dejo nada, pero les dejo mis cenizas para que las pongan ahí de arbolito. ¿Qué se va a decir dentro de 50 años de esta generación? ¿Cómo nos van a conocer, hermanos? Yo me pongo mucho a pensar en esto. ¿Cuál va a ser el testimonio que vamos a dejar como herencia a esta generación? ¿Quiénes de estos niños que acaban de salir ahorita van a ocupar nuestros lugares? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a ser también, desafortunadamente, como los hijos de Efraín, que le van a dar la espalda al Señor en los tiempos de guerra? Ojalá y no haya, pero en esta generación, aquí va a haber gente, hombres y mujeres, que van a tomar el testimonio de vida y lo van a defender. Y Dios permita que no, pero lamentablemente aquí va a haber también gente, hombres y mujeres, como los hijos de Efraín, que cuando crezcan le van a dar la espalda a Dios. ¿Culpa de quién va a ser? ¿Del pastor? ¿Culpa de quién va a ser? ¿De los líderes? De acuerdo al Salmo 78, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Puso este testimonio en Jacob, ¿para qué? Para que se lo pasara a la siguiente generación, y esa generación a la siguiente generación. Pero los hijos de Efraín no lo quisieron hacer, hicieron todo lo contrario. ¿Quiénes son los que en medio de esta nueva generación van a decir dentro de unos años? Nuestros padres persistieron y nos dejaron un legado de lucha, de esfuerzo, de compromiso. Nos enseñaron a no darnos por vencidos, a que el testimonio de Dios es firme y se tiene que defender con la vida misma. ¿Quiénes de nuestros niños van a decir: nuestros padres fracasaron, se dieron por vencidos, los derrotaron y no creemos que valga la pena seguir a Dios como lo intentaron ellos? Es mejor darle la espalda a Dios como lo hicieron ellos. Pensamos demasiado, hermanos, en el momento actual, en lo que estamos viviendo ahorita, en nuestros problemas, en la bronca. No me alcanza para la renta, no me alcanza para esto, tengo acá y allá, me duele aquí, me duele allá. Y estamos pensando solamente en lo que tenemos ahorita inmediatamente. Disfrutamos el momento, tenemos un poquito y nos los queremos gastar inmediatamente. Y estamos nada más disfrutando el momento, estamos muy metidos, como les dije en unas pláticas anteriores, como las gallinas, ¿verdad? Viendo solamente para abajo, y se nos olvida pensar que el testimonio de Dios, el testimonio de vida que tenemos que establecer es para toda la eternidad. Es para toda la eternidad. Que nuestros hijos tienen que entender que ese testimonio de Dios es para toda la eternidad, y yo se los tengo que transmitir a ellos. No por lo que me escuchen decir, no solamente por orar y leer la palabra con ellos, sino lo que ellos están viendo y lo que sus espíritus están percibiendo de nosotros. ¿Qué es lo que perciben los niños de tu espíritu? Tus hijos, sin que les prediques, van a convertirse en siervos de Dios solamente por lo que están percibiendo de tu espíritu. Esa sería una muy buena pregunta. Esa sería una muy buena pregunta.
Mis hijos van a servir a Dios solamente por lo que están percibiendo dentro de su espíritu. Esta semana que estuvimos trabajando muy fuerte en el edificio, tomé una foto, a ver si la tienes por ahí, hija, se las quise enseñar. Tomé un montón de fotos, muchos niños y niñas fueron, pero esta foto se la tomé a Makeila y a Sarita. Estaban ahí, ya era bien noche, ya estábamos cansados, ya eran casi las 9:30 de la noche, y ellas seguían como si nada, agachadas poniendo florecitas y alrededor de uno de los arbolitos, el que está junto a la barda, Frank, de los arbolitos, uno de esos, porque pues se llenó todo y sobraban flores, se multiplicaba, fue el milagro de la multiplicación de las flores. Y ay, ¿a dónde ponemos más florecitas? Porque ya rellenamos todo y sobraban y ya se acabaron. No, todavía quedan 5 charolitas y se pusieron a sembrar alrededor de ahí. Y recuerdo que les dije a estas dos niñas, este árbol que ustedes están arreglando ahorita con tanto esmero, ahorita es solamente una ramita, y les dije, pero a lo mejor dentro de 20 años este árbol va a ser ya un árbol, ¿verdad? ¿Qué son? No está el Cristino, ¿verdad? El Cristino fue el que me los llevó. ¿No es maple, Frank? Creo que son maples, ¿verdad? ¿No, tú no sabes, Kika? Tu marido nos los llevó. Dice, arréglate con él. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Muy bíblica, ¿no? No sé qué será, pero va a crecer. Él nos dijo que van a crecer. Pero yo les dije a las niñas, imagínense que este árbol crece así grandote y todo eso, y que ustedes se vuelven a tomar una foto. A lo mejor ya dentro de 20 años estas dos niñas con sus retoñitos también ellas. A lo mejor, ¿verdad? ¿Quién sabe? Hasta calambres le dieron al Ramón. A lo mejor ya hasta con sus niñas, ¿verdad? 20 y tantos años ya van a tener ellas de edad. Y les dije, ojalá les tomen una foto ya adultas y quizás de la nueva generación de testimonio de la fidelidad de Dios, y que sus hijos puedan decir, mis papás estuvieron aquí sembrando este árbol. Mi mamá aquí estuvo arrodilladita sembrando este arbolito y poniéndole agüita y poniéndole florecitas y arreglándole. No sé, yo sueño, ¿cómo va a ser ese edificio dentro de 20 años, no? Ya la cerca de setos bien puesta, bien rellenita, recortadita, los árboles. Sembramos 20 árboles, ¿no, Frank? Por ahí. Como 20 árboles todo alrededor de los que nos llevó Cristino, 20 o 30 árboles sembramos alrededor. Imagínense esos 20, 30 árboles, ahorita no se ven, ¿no? Chifliditos ahí, pero hay unos arbolones ahí, ¿verdad? Lástima por los que van a tener que limpiar las hojas. Les va a tocar otra generación, pero yo me imagino cómo va a ser, ¿no? Y Ramón me preguntaba esta semana, dice, ¿por qué la gente no querrá la bendición de invertir y de venir a trabajar en este lugar que va a ser de testimonio para esta comunidad? Le digo, pues no sé. Le dije, a lo mejor no hemos entendido todavía la importancia de lo que estamos haciendo, la trascendencia de lo que estamos haciendo. Estamos más atentos a los chismes, a las críticas, a nuestras diferencias, a nuestras divisiones internas, que a lo que Dios realmente ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Estamos en riesgo de volvernos una generación contumaz y rebelde y de darle la espalda a Dios en el día de la batalla. Estamos en ese riesgo. Todas las iglesias están en ese riesgo. La iglesia del Señor en todos lados está en ese riesgo. La estadística dice que cada mes 1,515 iglesias cierran sus puertas. 1,515 iglesias. ¿Por qué? Porque la generación anterior perdió de vista la importancia del testimonio personal y de transmitírselo a la siguiente generación. Se metieron en su rollo, se ensimismaron en sus broncas, en sus problemas, en disfrutar el momento, y se olvidaron de lo que venían después de ellos. Y no lograron transmitir ese espíritu a sus siguientes generaciones. 1,500 iglesias. Hay un templo que me dijo Cintia, y lo fui a ver inmediatamente ahí por la Colfax, una iglesia americana grande. Y una hermana le dijo a Cintia, estamos luchando para mantener abierta todavía la iglesia, ¿verdad? Y yo fui luego, ¿verdad? Y a ver si nos los prestan, ¿no? Pues ya no hay. y no, la hermana, una ancianita salió. No, we're still in business. Who tell you? No, nadie, nomás quería preguntar, ¿verdad? ¿Cómo va la cosa?
Pero la verdad es que no. Las iglesias se están cerrando. 1515 iglesias por mes se están cerrando. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por establecer un testimonio personal, y entonces la siguiente generación ya no está recibiendo lo que tiene que hacer. Dios establece un pacto, hermanos. Dios establece ese pacto como promesa para que se convierta en un testimonio hermoso de lo que es la fidelidad de Dios, de lo que es la misericordia de Dios todos los días. Yo como esa foto que puso ahí Carla, yo tengo esos recuerdos de niño. No me acuerdo de las predicaciones de los pastores, no me acuerdo de qué predicaron, no tengo ninguna predicación en mi mente. Ni siquiera de mi papá, que mi papá también lo ponían a predicar. Él no era pastor, era diácono de la iglesia, pero a él lo ponían a predicar muchas veces y predicaba en las misiones. Yo no me acuerdo de ninguna predicación, pero toda mi vida me acuerdo de imágenes como estas. Nos las pasábamos limpiando, nos las pasábamos arreglando, nos las pasábamos construyendo desde chiquitos hasta el día de hoy. Por eso estoy tan metido ahí, porque esto fue lo que el espíritu de mi generación anterior transmitió en mí: el amor, la pasión por la obra de Dios, por tratar de dejar un testimonio para la siguiente generación que logre hacerlo. No es afán, como muchos me han dicho. Es que estás muy afanado en tu edificio. No es ni mi edificio ni es afán, es la herencia, el testimonio que yo tengo. Con este van como 6, 7 templos que construimos en nuestra vida. Desde abajo, de tirar, de levantar. Ya sé lo que es estar desde jovencito lleno de tierra y metido y ahí cargando botes de cemento. Lo he hecho, no es nuevo. ¿Por qué? Porque es el testimonio que tengo. Y me da mucho gusto cuando voy a veces de vacaciones a Pachuca y paso por la calle de Allende y Matamoros. Ahí está la primera iglesia bautista. Cientos de recuerdos vienen a mi mente. Ay, mira, está mi papá. ¿De dónde sacaste eso, Carla? Ahí está mi papá. Ese de blanco es mi papá. Ese era ya como su no sé qué número de iglesia, la iglesia bautista de San Manuel, la iglesia Oreb. Y el de verde es mi hermano Francisco. Él es ahora pastor de misiones y pastorea misiones y está tomando a cargo una iglesia en Tlacochaguaya, Oaxaca, donde mataron a mi abuelo por predicar el evangelio. Ese es mi hermano, el de verde. Esa iglesia todavía está ahí en la ciudad de Puebla. Esa es la imagen que tengo de mi papá toda la vida. Fue lo que me transmitió, lo que hay en mi espíritu. Por eso yo lo quiero transmitir. Por eso me dan ganas de transmitir lo que es mi herencia, mi testimonio, para que ustedes también, hermanos, asimilen y se lo transmitan a la siguiente generación, porque ellos van a tener que hacer lo mismo con su siguiente generación. Vamos a tener que transmitir no el edificio, no es el edificio, es el deseo de servir a Dios, es el amor por la obra de Dios, es el deseo de que la gente conozca de Dios. Le pedimos a Dios que bendijera esta iglesia. Esta iglesia estaba ya desapareciendo, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Estaba a punto de desaparecer esta iglesia y oraron los hermanos que estaban todavía. Algunos sobreviven todavía aquí. Oraron, clamaron a Dios, porque Dios había prometido que esta iglesia iba a ser testimonio en esta ciudad. Y los hermanos le creyeron a Dios y oraron. Y entonces Dios envió un pastor y Dios envió recursos y Dios empezó a mover y nos bendijo con aquel lugar. Porque queremos ser bendición, no a causa del pastor. Esto no está sucediendo a causa del pastor. Esto está sucediendo a causa de la promesa que Dios estableció mucho antes que yo naciera. Dios lo estableció aquí, pero el cumplimiento del testimonio viene después. Esta semana estuvimos con Paul hablando con algunos funcionarios de la ciudad. Están expectantes. El departamento de policía, el jefe de policía de South Bend está expectante de cuándo vamos a tener el edificio listo.
Dice, porque queremos trabajar con ustedes. Queremos que la comunidad hispana sepa que estamos aquí para servir, para ayudar. Que nosotros somos los buenos, no somos los malos. Que queremos ayudarles. Díganos cuándo está el edificio listo para que vayamos y tengamos pláticas con sus muchachos y les ayudemos y hablar con la gente las dudas que tenga. Pronto, pronto, jefe. Pronto lo vamos a tener. El departamento escolar. Eran diferentes mesas. Ahí estamos con el departamento escolar. Díganos cuándo están listos para darles las becas, para darles los formatos, lo que necesitan, para los programas after school, para los programas de tutoría, para que ayuden a los muchachos del vecindario. Díganos cuándo, nosotros lo vamos a hacer. Ya pronto, señora, ya pronto lo vamos a tener. El alcalde de la ciudad nos pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Hace 2 años que estuve en mi oficina, el alcalde de la ciudad, y le dije que íbamos a acabar hace 2 años. Y ahorita me pregunta, ¿ya acabaste? No, le dije, todavía no. Tu gente me está orando, pero le digo, ya merito, vamos a acabar. La semana pasada, no me acuerdo quién estaba con nosotros en la casa, entró una llamada. Era la cónsul del consulado mexicano de Chicago. Y me habla la cónsul y me dice, pastor, soy la cónsul Rebeca Ron. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Me dice, ¿ya está listo su edificio, pastor? Porque queremos que su iglesia sea la sede del consulado móvil allá en South Bend. Queremos que ustedes sean los que sean ¿cómo se dice? Los hospedadores, los anfitriones del consulado móvil. Queremos que su edificio lo usemos para eso. Le dije, ya pronto, licenciada, ya pronto vamos a estar, ya pronto. Entonces, no es asunto, hermanos, de afán. No es asunto es que Dios prometió y Dios está bendiciendo y Dios está respondiendo. Dijimos que queríamos ser testimonio para esta ciudad, ¿sí o no? Dijimos que íbamos a ser la iglesia de mayor influencia en la comunidad, ¿sí o no? Dios está contestando, Dios está respondiendo. Pero algunos han decidido darle la espalda a la promesa de Dios. Algunos arqueros de Efraín, hombres armados de guerra, hombres y mujeres, han decidido dar la espalda. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas que no tenemos que ver. Empezamos a hablar de lo que no tenemos que hablar y se nos nubla la visión y se nos pierde, hermanos. Por eso a veces no podemos establecer un testimonio de vida real, porque empezamos a ver, a criticar al burrito que viene cargando a Jesús y dejamos de ver a Jesús. Y es que ese burro está muy panzón. Y es que ese burro, mira cómo trae las patas, no puede ni caminar el pobre burro. Y no, es que ese burro no sabe ni para dónde va. ¿A qué orejo está del burro? No se trata del burro, se trata del que va montado en el burro. Es al que tenemos que ver, es al que tenemos que poner nuestra mirada. No se trata de lo imperfecto que pueda ser el pastor o los líderes de la iglesia o los que estamos trabajando. No se trata de eso. Se trata de ver lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ustedes no están aquí a causa del pastor, ustedes están aquí a causa del Señor, a causa de lo que el Señor está haciendo en las propias vidas de todos nosotros. Nuestros hijos no están aquí a causa de ustedes ni de mí, están a causa del propósito de Dios en sus vidas. Tenemos que entrar en nuestra mente eso, hermanos. Porque cuando de pronto empezamos a poner demasiada carga, demasiada presión sobre un grupo de gente dentro de la iglesia, hermanos, la carga se vuelve demasiado pesada, demasiado pesada. El testimonio personal de vida se tiene que lograr cada uno de nosotros confiando en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesucristo dijo, cuando este evangelio sea predicado para testimonio de todas las naciones, testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el Señor? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Y cómo va a ser predicado si no tenemos dónde predicar? ¿Cómo va a ser predicado si no tenemos dónde meter a la cosecha que tenemos por delante? ¿Cómo va a ser predicado si no podemos terminar lo que estamos haciendo? Hay un testimonio de vida espiritual. Pero probablemente, hermanos, es el lugarcito que Dios nos regaló. Piensa en Él no ahorita. Piensa en Él dentro de 50 años, 60 años, si todavía está en pie. Yo creo que sí aguanta, ¿no, Frank? Lo estamos poniendo bien macizo. Yo creo que sí aguanta, ¿verdad, Arturo? Esas paredes que nos aventamos ayer,
híjole. Pablo dice, ya con esto termino. Vénganse, Gaby, please. Pablo le dice a los Gálatas, léanlo de tarea, por favor, el capítulo 4 de Gálatas, no lo busquen ahorita, léanlo de tarea en su casa. Pablo le dice a los Gálatas algo muy curioso, les dice, cuando yo fui con ustedes, a pesar de que estaba enfermo, les dice Pablo, ustedes me recibieron como un ángel. Y se dieron cuenta de que a pesar de que yo estaba perdiendo ya la vista, la enfermedad que traía Pablo, muchos de ustedes dijeron, estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para dármelos a mí. Pero de pronto vino gente que les empezó a hablar cosas de mí y empezó a señalar, a hablar en contra de mí. Y ahora resulta que yo me he vuelto su enemigo, dice, por causa de decirles la verdad. ¿Qué es lo que sucedió ahí en la iglesia de los Gálatas, en Galacia? La gente empezó a criticar más el carácter y la forma de trabajar del apóstol Pablo. Por eso le digo que esto no es nuevo, ni me espanta. Llegó gente que le empezó a decir, ay, es que ese Pablo es re enojón. Ay, es que ese Pablo, mira el genio que tiene. Ay, es que ese Pablo, ni siquiera le importas, ni siquiera te ha venido a visitar. Ahí anda por acá, por allá el Pablo en todos lados. Y mira, qué bien vino, hizo la iglesia y ya ni siquiera está aquí. Y le empezaron a llenar de piedritas la cabeza a la gente de los Gálatas. Y la gente empezó a enfriarse y empezó a dejar de perseguir la visión. Y Pablo les tiene que decir, ustedes primero me recibieron como un ángel y ahora resulta que yo soy su enemigo. Y esto, hermanos, trasciende. Y esto sucede en todos lados. Esto sucede en todos lados. Yo no me espanto, y se los digo con mucho amor, yo no me espanto de lo que oigo, de lo que escucho. Sé todo lo que dice. El pastor no sabe lo que hace, el pastor está loco, el pastor ya se olvidó de la iglesia, el pastor ya no le importa a nadie. Ay, el pastor no me vino a ver, el pastor no me visitó, el pastor lo invité y no llegó, el pastor me dejó acá, el pastor no vino, y el pastor, 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 y el pastor. ¿Y Cristo? ¿Estamos aquí por causa del pastor o estamos aquí por causa de Cristo? ¿Quién es el que va dirigiendo? Pero si de pronto empiezo yo a enfocar mis baterías, mi visión y todo alrededor de los líderes de la iglesia, voy a perder de vista mi testimonio de vida que tengo que tener para mi siguiente generación. ¿Me entienden esto, hermanos? Se los estoy diciendo con mucho amor. No, a mí no me ofenden ni me preocupa, no se preocupen. No es la bronca conmigo, es por el bien de ustedes. Si ustedes hacen caso de ese tipo de cosas, se están destruyendo ustedes. A mí no. A mí no me pasa nada, mírenme, ¿me ven más flaco? ¿Estoy perdiendo peso por la angustia de lo que hablan de mí? Pregúntenle a mi esposa si he dejado de comer un día. Mis 3 comiditas y cuando se pueden unos de tripa, ¿no, Ramón? A mí no me quita el hambre ni me quita el sueño. Estoy muy a gusto porque sé que lo que estoy haciendo es por Dios y es para Dios. ¿La riego? Por supuesto que la riego. Los hermanos Sarmiento la riegan, por supuesto que la riegan. Los hermanos Leija la riegan, por supuesto que la riegan. Todos la regamos. Pero nuestra mirada está puesta en Jesucristo. Mi pregunta es, para terminar, hermanos, pónganse de pie. Mi pregunta para cada uno es, ¿cuál es el testimonio de vida que le estás dejando a tus hijos? ¿Qué es lo que tus hijos están percibiendo de tu espíritu para sus vidas y para sus siguientes generaciones? Si ya no tienes hijos en esta iglesia, la pregunta es la misma. ¿Qué es lo que están recibiendo los niños de nuestra iglesia de nuestro espíritu? De mi espíritu. Yo ya no tengo niños aquí, pero a mí me importa mucho que mis niños, que todos los niños de ustedes perciban un espíritu de lucha en su pastor, que perciban un espíritu de perseverancia, de buscar la verdad, de aferrarse a las promesas de Dios. A mí me importa mucho que los niños perciban eso de mí, porque a final de cuentas esto es espiritual, hermanos. Así es que todos aquí debemos de estar preocupados y ocupados por cómo estamos estableciendo nuestros propios testimonios de vida, antes de que nos convirtamos en una generación contumaz y rebelde, que a pesar de que sabemos que estamos mal, seguimos haciendo las mismas cosas. Dios estableció un pacto y Dios lo convirtió en testimonio. Dios estableció un pacto con cada uno de los que estamos aquí,
Depende de nosotros si lo convertimos en testimonio o se sigue quedando en pacto, en una promesa. Depende de mí si lo convierto en testimonio. Y si se convierte en testimonio, hermanos, y la mayoría de aquí ya se ha convertido en testimonio, cuidado, cuidado, cuidado con ese testimonio, porque Dios no va a tomar por inocente a aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Ese testimonio se le tiene que transmitir a esta generación, porque ellos son los que van a continuar la obra adelante. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por el Salmo 78 de Asaf. Gracias. Gracias, Señor, porque hubo un pacto. Gracias porque hubo una promesa. Gracias porque todas las promesas en ti son sí y son amén. Todas las promesas en ti son verdaderas. Todo lo que prometiste se cumplirá. Todo lo que dijiste se cumplirá. Todo lo que le prometiste a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, en este lugar, se va a cumplir sin duda. Pero quede nuestra responsabilidad, quede el testimonio de vida que mis hijos van a absorber de mí. No es lo que les voy a predicar, no es lo que les voy a hablar, no es lo que ellos me van a oír decir, es lo que ellos me van a escuchar, es lo que ellos van a discernir en su espíritu de lo que yo estoy viviendo en mi vida personal. Las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cómo y dónde van a estar mis hijos dentro de 20 años? ¿Cómo y dónde van a estar mis hijos dentro de 20 años? Van a estar en la casa de Dios, alabando y bendiciendo y sirviendo al que abrió para nosotros el mar, al que reconcilió y salvó nuestro matrimonio, al que nos sacó de la muerte, al que nos levantó cuando estábamos caídos. ¿Van a estar sirviendo a ese Dios? O como los hijos de Efraín, hombres de guerra, pero le van a dar la espalda a Dios. ¿Dónde van a estar todos estos niños dentro de 20 años? Amados, levantemos un poquito la vista de las cosas que nos están atormentando ahorita. Estamos ensimismados, estamos con la mirada clavada en los viles y nos estamos olvidando de la generación. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Yo quiero que esta pregunta te angustie en lo profundo de tu ser, en tus entrañas. ¿Dónde van a estar mis hijos dentro de 20 años? ¿Qué se va a decir de esta iglesia dentro de 20, 30, 40, 50 años si Cristo no ha venido para ese entonces? ¿Qué se va a decir de esta iglesia? ¿Qué se va a decir de este grupo de hombres y mujeres? Perseveraron, lucharon, vencieron obstáculos, vencieron sus diferencias y establecieron un pacto que ha bendecido a nuestra comunidad por varias décadas. O van a decir, fracasaron, fueron más grandes sus miedos, fueron más grandes sus obstáculos, fueron más grandes sus diferencias, fueron más grandes las críticas. Hubo más lenguas criticando que manos ayudando, y el testimonio se destruyó. Y de aquella promesa no queda nada. Aquella promesa no llegó a convertirse en un testimonio de vida. Y a lo mejor, igual que a Saúl, Dios se va a tener que levantar un prójimo mejor que nosotros, porque su palabra no va a volver vacía. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que cada uno de los que estamos acá entendamos
no en nuestra mente, sino a nivel de espíritu, la importancia de establecer un testimonio de vida. Un testimonio de vida en mi espíritu que trascienda a mis generaciones. Que trascienda a mis generaciones. ¿Qué es lo que mis hijos están absorbiendo de mí en este momento? Afán por el dinero, afán por el entretenimiento, afán por las cosas materiales. ¿Qué les estoy dando a mis hijos espiritualmente? ¿Qué están percibiendo de mí? ¿Qué están recibiendo de mí? ¿Qué están recibiendo? En el nombre de Jesús, Padre, pongo en tus manos a cada familia en esta iglesia. Y yo deseo de todo corazón, Señor, que todos podamos abrazarnos de la cruz de Cristo, más allá de nuestras diferencias. Abrazarnos solamente al único objetivo de convertir esta iglesia en un testimonio de vida real para esta comunidad que está viviendo en medio de la oscuridad, para una comunidad que clama desesperadamente por la manifestación de los hijos de la luz. Nos entregamos en tus manos, Señor. Nos entregamos en tus manos. ¿Por qué no le decimos al Señor?